Bueno, perfecto. Si están los senadores, podemos ya pasar al primer punto. Confirmame, por favor. Confirmame si están presentes, por favor, los senadores. Así. Sí, señor. Están presentes el senador Tony Apuril y también el senador Jorge Querey. Okay, ya están presentes para este primer punto. Cuando usted disponga, senador, iniciamos. Excelente. Bueno, muy bien. Excelente. Bueno, muy bien. Antes que nada, muy buenos días a todos, a todas. A los senadores presentes, también mi saludo, mi respeto y sobre todo mi agradecimiento por participar de este encuentro tan importante. A los que hoy nos visitan, a Sol Calcerich y María Echarte, también la bienvenida a esta reunión de la Comisión de Derechos Humanos del Senado. También bienvenidos a los funcionarios de la comisión, también un gran abrazo a todos. Y bueno, podemos ya comenzar, Víctor, en el primer punto para poder escucharle, ¿no?, a la representante de la Asociación de Damas Bolivianas sobre supuestos violaciones de derechos humanos, ¿no es cierto?, en la República Hermana de Bolivia. Entonces ya quisiera darle la palabra y aparte nuevamente la bienvenida a las representantes. Bienvenidas. Muchas gracias. Yo soy Sor Casselich, la presidenta de la Asociación de Damas Bolivianas en Paraguay. Nosotros estamos conformados por señoras bolivianas que vivimos hace ya muchos años en este hermoso país. Queríamos agradecer al Senado la oportunidad que nos brinda para denunciar la violación de los derechos humanos en Bolivia. En nuestro país no existe el Estado de Derecho, no existe la independencia de poderes y la persecución política recrudece día a día. Se ha instalado una dictadura. Nosotras estamos preocupadas por el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. Ya presentamos una carta denuncia a la Comisión de Derechos Humanos del Senado en agosto de 2021. En este momento existen más de 140 presos políticos. Los líderes que formaron parte de las protestas de 2019 por el fraude electoral se mantienen privados de su libertad. La mayoría han sido secuestrados en altas horas de la madrugada, torturados física y psicológicamente. Se les impide ver a sus familiares, a sus médicos, a los periodistas. En la mayoría de los casos solo cuentan con prisión preventiva. A veces duran más de años. Es importante resaltar que varias de nuestras autoridades de la oposición se le han instalado procesos judiciales en su mayoría inventados e inexistentes. También denunciamos la persecución a los organismos internacionales que velan por los derechos humanos en Bolivia. La presidenta de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, Amparo Carvajal, una mujer de más de 80 años de edad que ha luchado toda su vida por los derechos humanos en Bolivia, ha sido sistemáticamente perseguida y agredida. Solicitamos su apoyo para exigir el cese de la persecución política y la liberación de los presos políticos. Les agradecemos de corazón el pronunciamiento que han tenido sobre la expresidenta constitucional de Bolivia, Yanine Áñez. Para hablar de este tema, le cedo la palabra a nuestra vicepresidenta de la asociación, María Eli Áñez. Bueno. Adelante, por favor. Adelante, por favor. Gracias. Bienvenida. A Bienvenida. todos buen día y muy agradecidas por darnos esta cobertura para expresar nuestra indignación de todas las cosas que están pasando en nuestro país, el maltrato, el perseguimiento político. Y bueno, yo me quiero presentar, yo soy María Eli Áñez, hermana de la expresidenta de Bolivia. Hace muchos años mi esposo y yo vinimos para Asunción por misión y bueno, y ahora estamos radicando en Paraguay, de la cual nos sentimos muy contentos de estar en este país, porque estamos muy tranquilos y acá es diferente a lo que es mi país. Bueno,
Para empezar, les quiero comentar que acabo yo de venir de Bolivia. Estuve visitando justamente a mi hermana y me duele tanto en el corazón todo lo que está pasando. Es algo que no se puede definir, porque siendo ella una constituyente, siendo una senadora, siendo una presidenta de un país donde merece todo el respeto de todo lo que viven en Bolivia, ella no recibe ese trato. Es una persecución con los políticos. Mi hermana es atropellada en todos sus derechos. Ella al comienzo sufría de presión arterial, estaba desestabilizada de su salud, claro, por todos los acontecimientos, porque a ella la secuestraron prácticamente. Fueron a medianoche a sacarla de su casa con 100 policías uniformados, y fue el ministro del Interior el que hizo esas cosas. ¿Cómo un ministro va a ir haciendo todos esos atropellos? A mi parecer, ¿no? Toda la familia nos sentimos humillados, indignados con todos estos atropellos que están haciendo en Bolivia, más que todo con una persona, una mujer, que se ensañan solamente porque ella asumió la presidencia, porque había, o sea, el gobierno actual, que era el que estaba esa vez al mando del señor Morales, escaparon, se fugaron, como quieran llamar, pero se fueron del país dejando un vacío de poder. Entonces toda su élite salió también. Entonces le correspondía por ende a mi hermana, que era senadora de la República y era parte de la directiva del Senado, asumirlo, ¿no? Entonces ella asumió legalmente, todo fue legal, todo fue hecho porque ella, ella es de profesión abogada, ella sabe lo que tiene que hacer y sabe las normas. Entonces ella jamás iba a hacer algo que esté fuera de contexto, porque es muy recta en sus decisiones, una mujer muy fuerte, muy valiente, y ahí está que hasta ahora lo demuestra, porque ella es valiente y asume las cosas que hacen esta gente con ella, le prohíben, le restringen visitas, le mienten. La tienen ahí en Miraflores, que es una cárcel de alta seguridad, como si ella fuera una maleante, como si ella fuera una persona de que realmente ha hecho cosas para Bolivia, y al contrario, es todo. Tiene apoyo de la Comunidad Europea, tiene apoyo de la OEA, de la Conferencia Episcopal de Bolivia, todos los apoyos internacionales, pero a ellos no les vale. Entonces en Bolivia, como dijo Zorca, no hay justicia y estamos todos de manos atadas, porque todo lo que se puede hacer con nosotros, ellos como que no escuchan, ¿no? Entonces yo pido como hermana, pido como familia de la expresidenta, por favor, al Parlamento, que todo es una injusticia, que hay un Dios que ve todo y que tiene que pensar en que Él está viendo todo y que todo en la vida se paga, como hay un refrán, lo que sube baja, ¿no? Y no se pueden ensañar así con una mujer profesional, correcta con todo, igual que con los otros presos políticos que están agarrando y que cada vez meten más y más y más. Agradezco mucho al Parlamento que se ha pronunciado en Paraguay en favor de ella y de todo mi país. Para mí es muy difícil, y quiero que me entiendan, hablarlo, porque me viene esa impotencia, que no saber qué hacer, porque ellos todo lo cortan. No, es un gobierno que no escucha para nosotros que estamos fuera. Yo vivo acá en Paraguay hace muchos años y realmente me siento feliz de estar acá y agradezco mucho la hospitalidad que nos dan. Por eso les agradezco con el alma a todos los parlamentarios por darnos la cobertura y poder expresar nuestro dolor, nuestro sufrimiento y nuestro pensar. Mi hermana no tiene acceso de nadie, mientras que no lo revisan para que ella los vea. A veces mienten. Mire,
es algo que no merece una persona inocente recibir ese trato solamente porque asumió el cargo de presidenta del país, porque le correspondía en la sucesión. No hubo golpe, fue fraude lo que hubo en Bolivia y eso lo sabemos todo, a excepto de los masistas que no quieren aceptarlo. ¿Ah? Entonces, yo soy una persona, esposa, una persona de familia, no soy política, no fui nunca política, aunque mi familia fue muy política, mi padre, mis abuelos, mi hermano, mis tíos, ¿no? Entonces venimos de una familia política, pero yo no soy política. Entonces expreso a mi manera la indignación que están haciendo, todo lo que está pasando, los atropellos en Bolivia, ¿no? Y como dijo Zorca, nosotros tenemos que poner nuestro grano de arena para que esto no continúe y para que nuestros hijos el día de mañana puedan vivir en paz. Yo lamentablemente tengo muchas cosas que comunicar, que decir, pero por el tiempo me limito, ¿no? Y agradezco a todo el Parlamento paraguayo por su apoyo y por siempre darnos la cobertura a poder expresar nuestra indignación y nuestro dolor, yo como familia. ¿Ah? Y bueno, muchísimas gracias. Sabemos que tenemos poco tiempo y bueno, me despido de ustedes, senadores y autoridades. Bueno, muchas gracias, María Echarte. También gracias, Sol Cancelich. Desde la Comisión de Derechos Humanos sentimos mucho lo que está pasando en la hermana República de Bolivia. Así como acaba de decir el Senado de la Nación ha sacado la declaración número 425, que en su artículo segundo dice: instar al Poder Ejecutivo vía Ministerio de Relaciones Exteriores a que solicite la intervención de la Organización de los Estados Americanos ante los preocupantes hechos acaecidos en la hermana República de Bolivia. Nosotros vamos a hacer el seguimiento, ¿no? A través de la Comisión de Derechos Humanos del Senado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, a ver cómo ha avanzado, ¿no?, esta declaración del Senado, y ver también, ¿no es cierto?, si la OEA, ¿no es cierto?, está llevando adelante algún trabajo, y nosotros, por supuesto, del Senado instar y hacer un seguimiento de esta declaración 425 de fecha 11 de agosto del 2022. ¿Algún senador, senadora Apurín, quiere agregar algo? Senadora Apurín, sí, adelante, por favor. Adelante. Ya en la etapa anterior, el año 2021, hemos conseguido reunirlos con el presidente del Congreso para que a través de la propia mesa directiva se pudiera hacer todas las gestiones que creo que hoy están terminadas y fueron hechas y que han pasado al plenario de la Cámara, y así se han salido. Y en algunos casos, obviamente, también tuvimos las oposiciones de los que no estaban de acuerdo. Pero hemos hecho todas las gestiones, con lo cual, presidente, me parecería interesante volver a poner a consideración del plenario instar al Poder Ejecutivo en el sentido en que nos están solicitando la señora hermana de la presidenta y obviamente el gremio de las damas bolivianas. Eso creo que podríamos trabajarlo con Carmen, con Víctor Hugo, y poner a disposición primero de los que quieran ser firmantes de la comisión y posteriormente al plenario del Ejecutivo, del Senado. Porque nuestras gestiones, hasta ahí, de repente, por nuestras atribuciones, llegamos hasta cierto nivel, ¿verdad? Y creo que también se le podía convocar al señor canciller para poder hacer un poco más
fuerte nuestro verbo instar, ¿verdad? De manera tal a que por lo menos entiendan de que hay una posición que creo que debemos tener en cuenta en cuanto a lo que nos están solicitando, presidente. Más otras gestiones, creo que hasta ahí podríamos llegar, excepto que haya otra proposición de parte de cualquier otro miembro, presidente, o de del equipo técnico acá de la comisión. Muchas gracias, presidente. Excelente, senador Apuril. Senador Riera, no sé si está conectado, o senador Querey, si alguien más quiere opinar algo. Bueno, excelente. Bueno, sí, senador Querey. Hola. ¿Quiere decir algo, senador Querey? Víctor Riera. No, considero que en todo caso la propuesta que hace Apuril en cuanto, como siempre actuamos, ¿verdad? Después quedamos discutiendo un poco las propuestas que pudiéramos llevar adelante, ¿verdad? Perfecto. Exacto. Perfecto, excelente, muy bien. Bueno, agradecerle su presencia, ¿no es cierto?, a Sol Calcevich, que es representante y presidenta de la Asociación de Damas Bolivianas. Perdón, presidente. Sí, senador. Perdón, presidente, ¿me está copiando? Sí, senador Enrique Riera. Disculpas. Tiene la palabra, senador. Adelante, por favor. Gracias, adelante. Presidente. Gracias, presidente. Bueno, disculpa, tuve problemas de conexión. Traté de entrar por mi celular. Gracias a Dios, Víctor Hugo me dio su cámara. Bueno, estoy acá en el Senado desde su oficina y usando su equipo. No quería faltar a esta reunión, presidente, porque yo fui uno de los promotores. O sea, esto brevemente tiene nacimiento como consecuencia de la actitud del Senado de solidarizarse con la expresidenta de Bolivia, una resolución que salió. Eso después tomó estado público y eso llevó a que familiares de la expresidenta se comuniquen conmigo. Yo los recibí en la oficina. Después hicimos ese viaje al norte y a través de la hija y a través de la hermana que están acá, le llevamos la carta personal firmada por la expresidenta al secretario general de la OEA, Almagro, que nos dijo palabras más, palabras menos. Hay posibilidad de hacer algunos acuerdos, no es fácil, pero en líneas generales, presidente, yo no sé qué resolvió la comisión todavía, pero yo sí me quería hacer eco de esto porque, repito, fue una iniciativa nuestra que después fue del Senado y que después llegó hasta la OEA. Y hoy por hoy, la idea de recibirlas era de que escuchen de primera mano, de fuente directa, de gente que conoce cuál es la circunstancia por la cual está atravesando esta señora en términos de violación de sus derechos humanos. Y yo sé que el límite de la injerencia en asuntos internos y política internacional está ahí, pero en materia de derechos humanos hay forma de hacer estos esfuerzos. Y termino diciendo esto, ¿verdad? Yo quería hacer un planteamiento concreto, presidente, si se me permite. La resolución del Senado insta al gobierno paraguayo a que vía Relaciones Exteriores haga alguna gestión. Entonces, el motivo de esta reunión, que yo les dije que vengan a hablar con toda la comisión, no solamente conmigo, es que esta comisión, a través de su presidente o quienes ellos decidan, le pida una audiencia al canciller y nos vayamos a preguntarle o a hacer alguna gestión al canciller, porque así lo manda el Pleno del Senado. El Pleno del Senado insta al gobierno a hacer una gestión a través de la Cancillería. La idea es que la Comisión de Derechos Humanos del Senado pida una audiencia con la Cancillería a ver qué se puede hacer dentro del marco de las relaciones internacionales y los convenios y acuerdos que tenemos firmados, tanto en materia de derechos humanos como de relacionamiento con el gobierno de Bolivia. No queremos generar problemas desde el punto de vista internacional, pero sí queremos que este tema de derechos humanos sea atendido
dentro del marco de los acuerdos que tenemos firmados con la Convención de Derechos Humanos San José de Costa Rica y también nuestras propias actitudes. Eso es lo que yo quería decir, presidente, y por eso le pido disculpas a mis colegas y también a las damas bolivianas, porque parecía como que tiré la piedra y escondí la mano y realmente el tránsito está endemoniado por el ODESUR. Las instalaciones del Senado no son muy buenas en materia de internet y yo lamentablemente me quedé atrapado y no pude conectarme. Si no hubiese sido por la generosidad de Víctor, no iba a ser escuchado porque vi que ya la estaban despidiendo. Así que dicho esto, presidente, habiendo pedido las disculpas del caso, el planteamiento formal y concreto es eso, ¿verdad? Que el presidente de la comisión directiva o la comisión o los senadores que querramos apoyar, solicitemos una audiencia con el canciller, que es nuestro contacto institucional, le llevemos copia de la resolución y le expliquemos cuál es el motivo de nuestra presencia para ver si podemos hacer algo en este tema tan delicado en el cual hay mucha gente en Latinoamérica que está procurando facilitar las cosas para que pueda, en el peor de los casos, ser exiliada en Brasil, como en su momento se le ofreció, pero pueda reunirse con sus familiares y tener una vida razonable, porque claramente es una vendetta política, a pesar de que se utilizó el Poder Judicial, que claramente en este caso fue el que dictó un fallo abiertamente autoritario, por lo menos en mi opinión personal. Eso quería decirle, presidente, y agradecerle que me dio el uso de la palabra, aunque haya entrado en el descuento. Excelente, senador. Excelente, muy precisas sus palabras. Y bueno, perfecto. Ahora la comisión va a analizar los pasos a seguir, pero queremos nuevamente agradecerle a Sol Calcelich y María Echarte por esta comunicación con la Comisión de Derechos Humanos. Y agradecerle, por supuesto, al senador Enrique Riera, porque ha sido propulsor, ¿no?, de esta declaración. Y, por supuesto, esta declaración fue aprobada en el Pleno. Entonces tenemos como comisión, y más todavía, siendo miembro de la comisión del senador Riera, en hacer un seguimiento del cumplimiento de esta declaración. Entonces vamos a analizarlo ahora ya en el Pleno de la comisión. Agradecerle nuevamente por su presencia, a las damas que hoy nos acompañan, y bueno, desearle mucha fuerza, ¿no?, a Bolivia, y creemos que la comisión, estamos seguros que la comisión aceptó el acompañamiento para que esta declaración se haga realidad, que es hasta donde podemos llegar nosotros como parlamentarios. Muchas gracias por su presencia, y estamos siempre con las puertas abiertas para avanzar y escucharles cuando ustedes lo crean necesario, ¿sí? Gracias. Muy amable. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad que nos brindan. Muy bien. Gracias. Muy Víctor. amable, y gracias al senador Riera por su participación y por el apoyo que nos brinda. Y a usted también, muy amable. Hasta otra oportunidad. Excelente, muchas gracias. Gracias a ustedes. Y voy a hacer conocer a mi hermana. Voy a hacer conocer todo este apoyo que estamos recibiendo de ustedes. Háganle llegar un abrazo grande aquí del Senado de Paraguay. Cómo no, muy amable. Gracias, hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Siguiente punto, Víctor. Luego tenemos otro punto. Gracias, senador. El siguiente punto de orden del día. Permiso, presidente. Sí. Senador Querey. Sí, presidente. Como es habitual, ¿verdad? Cuando recibimos a diferentes personas, a diferentes delegaciones sobre problemas concretos que existen, ¿verdad? Creo que sería importante, en primer lugar, discutir las iniciativas que pudiéramos tomar en la comisión, ¿verdad? Después en el pleno de la comisión. Entonces, simplemente eso querría dejar pendiente, porque querría ver un poco
los antecedentes y todo eso, ¿verdad? Le he solicitado a Víctor, ¿verdad?, sobre los antecedentes de esta situación y de tal manera poder opinar con propiedad, ¿verdad? Eso es lo que quiero solicitarle, señor presidente. Sí, excelente, senador, excelente. Es por eso que pasamos para su análisis posterior, ¿no? Cuando estemos todos informados, ¿no? Para poder tomar algunas acciones como comisión, senador Grey. Muchas gracias, presidente. Está bien. Segundo punto, Víctor. Segundo punto del orden del día es el proyecto de ley que inhabilita y confisca sus bienes a los condenados por corrupción pública, presentado por el senador Enrique Salim Busarquis el 10 de mayo del 2021. Este proyecto hizo el estudio la doctora Carmen Lurachi. Perfecto. Adelante, por favor, Carmen. Muy buenos días, señor presidente de la comisión, el senador Blas Lanzoni, los señores miembros, el senador Riera, el senador Apuril y el senador Querey. Lo que nos toca hoy justamente es dictaminar con relación a este proyecto que inhabilita y confisca los bienes de los condenados por corrupción. Es importante determinar en este proyecto que el proyecto en sí se ocupa justamente de sancionar o penalizar, ¿verdad?, la inhabilitación y confiscación de bienes de aquellos que están enjuiciados y condenados por corrupción pública. Si bien por nuestra Constitución Nacional es muy importante recalcar que se estipulan dos artículos preponderantes con relación a la pena privativa de libertad y con ella también el objeto de las penas. Por eso traigo a colación que en el artículo 19 de la prisión preventiva solo será dictada cuando fuese indispensable en las diligencias del juicio. En ningún caso la misma se prolongará por un tiempo mayor al de la pena mínima establecida para igual delito, de acuerdo con la calificación del hecho efectuada en el auto respectivo. Con relación al artículo 20, que es el crucial para nosotros desde el punto de vista constitucional, el objeto de las penas privativas de libertad tendrán por objeto la redactación de los condenados y la protección de la sociedad. Expongo acá en negrita este detalle. Quedan proscritas la pena de confiscación de bienes y el destierro. Yendo a los tratados o convenios importantes, siguen en el orden. Prácticamente este proyecto está atentando contra la propia Constitución Nacional, ya que quedan proscritas la pena de confiscación de bienes, que es lo que establece en el artículo primero que vamos a ir viendo en el detalle más adelante. Ahora al tratado, no sé si podemos pasar la lámina cuarta para entender un poquito. Bueno, en el estudio que hizo el Ministerio Público con relación a una convención que tiene que ver con hechos de corrupción, se dejó bien en claro que este tipo de hechos de corrupción tienen que ver directamente con el funcionario público o una persona que ejerza las funciones públicas de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas. Esto se llevó a cabo a través de un seminario taller del 23-24 de octubre del año 2000, en el cual el Paraguay, en un trabajo de investigación y análisis de la concordancia entre la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Legislación Paraguaya, se realizó este detalle de establecer la convención es aplicable a los siguientes actos de corrupción: el requerimiento a la aceptación directa o indirectamente por un funcionario público o una persona que ejerza funciones públicas de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas, ventajas para sí mismo o otra persona o entidad de cambio de la realización o omisión de cualquier acto en el ejercicio de las funciones públicas. Con esto se quiere determinar qué se consideran actos de corrupción y que tienen la cualidad especial que son la figura del funcionario público. En el régimen jurídico penal paraguayo,
y con la ley 1160/97, Código Penal, se introducen las clases de penas. Y con el presente proyecto se recalca que lo que se pretende, ¿verdad?, el proyectista, ampliar entre las mismas a 2 penas complementarias dentro de ese contexto, previstas en el artículo 37, las cuales se encuentran reglamentadas en el título 3º, capítulo 1 de esta ley penal vigente. Bueno, lo que respecta a el caso que nos ocupa, ya en el primer artículo se puede ver precisamente que además de las penas principales de privación de libertad y multa que están estipuladas en el Código Penal paraguayo, se agregan 2 penas complementarias más que tienen que ver con la confiscación de bienes y la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Siguiendo el contexto, el hilo de este tema, el Código Penal también habla en su artículo 14 lo que se entiende por funcionario en el marco de la ley penal. Artículo inciso A. A los efectos de esta ley se entenderán como 14 funcionario el que desempeña una función pública conforme al derecho paraguayo, sea funcionario empleado contratado por el Estado. También se puede ver que en su artículo 1, en el estudio de esta ley o en la exposición de motivos del proyectista, que es el senador Salim Busarquis, pretende incorporar o aplicar esta disposición de 2 penas o sanciones complementarias solamente a la apropiación, a la lesión de confianza y a la estafa. Sin embargo, en nuestro Código Penal existen hechos de corrupción que son cometidos por los funcionarios públicos, aquellos que están tipificados en el Código Penal en todo un capítulo especial, que son tipos de hechos punibles que cometen en el ejercicio de su función pública. En ese sentido, es importante establecer que esa calidad especial, como lo había dicho anteriormente, para estos actos de corrupción, entra mucho más que 3 hechos punibles: cohecho pasivo agravado, soborno agravado, extorsión, apropiación, estafa, lesión de confianza, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias, que se pueden dar a veces en un concurso de hechos punibles. En ese contexto, entonces, aplicable al alcance de estos 2 o 3 hechos punibles que establece taxativamente en el proyecto de ley, es imposible de aplicar porque justamente estamos hablando de varios hechos punibles que son justamente perpetrados por el funcionario público. En el caso de tipos penales por hecho de corrupción, como lo es el cohecho pasivo, solo se contempla la aplicación de una pena complementaria patrimonial, porque ahí hay un daño, un perjuicio en el ámbito de lo que el funcionario público se beneficia. Con respecto a la inhabilitación para ejercer cargos públicos, el Código Penal ha eliminado de su catálogo esta sanción como pena. Sin embargo, se prevé en el catálogo de medidas de seguridad la prohibición de ejercer una determinación de oficio. ¿Qué significa esto? Que prácticamente la figura de la inhabilitación como pena ya está fuera de contexto de nuestro Código Penal. De la lectura de la exposición de motivos de lo que pretende el proyectista, se puede ver que pretende combatir con más fuerza los casos de corrupción en la administración pública y desalentar las prácticas delictivas e inmorales en el manejo de las cosas públicas. Estamos hablando acá de que se maneja, justamente se administra los bienes del Estado, castigando a los culpables además de las sanciones penales previstas que están perfectamente tipificadas y taxativamente determinadas en nuestro Código Penal vigente. Yendo nuevamente a los articulados, que son prácticamente poquitos, ¿verdad? Son 4 articulados. Esta ley tiene por objeto ampliar, como había dicho, el artículo 37 de la ley 1160 de nuestro Código Penal paraguayo, previendo penas complementarias para los hechos punibles de lesión de confianza, estafa y apropiación, cometidos en detrimento de la cosa pública por parte de funcionarios públicos, electos, nombrados o contratados, quedando redactado de la siguiente manera. Como se puede ver, el artículo 37 lo que hace es un cambio en los incisos C y D, que establece como pena complementaria, o sea, quiere incorporar la inhabilitación para participar de la vida política del país y ocupar cargos en la función pública y la confiscación de bienes. Yendo a ambas sanciones complementarias,
serían aplicables únicamente a los condenados por corrupción pública. Y solo menciona, volvemos a recalcar, 3 tipos penales: la lesión de confianza, la estafa o la apropiación, que eso se puede ver también en el artículo 2 de este mismo proyecto de ley. En ese sentido, lo que estamos viendo es que es inalcanzable e inaplicable. Primero, desde el punto de vista constitucional. ¿Por qué? Porque estamos hablando de 2 condenas, o sea, de penas o sanciones que ya están fuera de contexto en nuestro Código Penal y en la Constitución Nacional. En lo que respecta al inciso C, ahora bien, podemos ir ya directamente, como ya recalqué en varios aspectos de este proyecto. En relación a lo señalado del inciso C, que tiene que ver con la confiscación de bienes, es primordial señalar lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Nacional, en su última parte del párrafo, que establece que quedan proscritas las penas de confiscación de bienes y la de destierro. Este tipo de penas ya son una metodología arcaica y que ya fueron erradicadas de todo tipo de legislaciones, pues se usaba más bien con fines políticos en aquella oportunidad en el derecho romano. Eso se puede prácticamente ver en el contexto de lo que es nuestro manual Osorio de ciencias políticas y jurídicas, que establece justamente cuándo se introdujo y cuándo se hablaba de proscripción, o sea, la confiscación de bienes. Esto está prohibido por nuestra Constitución Nacional y en ese sentido entonces colisiona directamente con nuestra Carta Magna. Perfecto. Es Excelente, lo que Carmen. había, sí, Sí, yendo Carmen. un poquito Entonces, más a los otros sí, artículos, podemos ver para cerrar de que sí. prácticamente esto es inaplicable y no están configurados todos los actos de corrupción que tienen que ver con delitos que tienen su característica particular. En el caso, por ejemplo, de hecho pasivo agravado, como le había dicho, tienen que ver con el tema de una sanción penal patrimonial por el perjuicio que conlleva eso. Y así también sucesivamente está establecido en nuestro Código Penal y tipificado una serie de hechos punibles, y aparte en las leyes especiales como son enriquecimiento ilícito y tráfico de influencia, que tienen su sanción o pena bien definida y que a través de la ley de confiscación de bienes, o sea, la ley de comiso y que está en nuestro Código Penal, se puede prácticamente aplicar estas sanciones complementarias que pretende el proyectista incorporar. O sea, tenemos esas herramientas a través de la ley de comiso y también lo que está establecido en nuestro Código Penal, que está bien específico lo que se entiende por comiso en el caso de que haya un perjuicio patrimonial. Y finalmente los pareceres del Ministerio Público y la CONAREP, que es la Comisión Nacional de Reforma de nuestro Código Penal, también son del parecer de que este proyecto debe ser rechazado. Entonces, concluimos que este proyecto debe ser rechazado por ser inconstitucional, por colisionar con nuestras leyes, tanto penales especiales y leyes penales como la Constitución Nacional. Gracias, Carmen. Bueno, creo que fue muy clara y precisa, colisiona en varios artículos con la Constitución Nacional y ya está tipificado, ¿cierto?, como para poder confiscar en caso que fuese necesario. Senador, a un senador que quiera opinar sobre el punto. Apuril. Senador Enrique Riera, sí. Creo que está demasiado claro, presidente. Yo Sí, perfecto. me parece que, o sea, yo estaría por aceptar el dictamen de la propia comisión. O sea, a favor de. Bien, muy bien, excelente. Entonces, bueno, a consideración, el rechazo de este proyecto de ley. Presidente, senador Riera, sí. Sí, acá abusando de la generosidad de Víctor Hugo, estamos compartiendo pantalla. Yo también creo que fue muy claro en el sentido de que hay una barrera constitucional. Creo que todos estamos de acuerdo en el tema de que aquellos que fueron condenados por corrupción, terminando la presunción de inocencia, puedan perder sus bienes, ¿verdad? Por eso es que, lo digo sin generar polémica, la famosa ley de Cenavico
también tiene algunas particularidades, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, se retienen los bienes, se trasladan, después se rematan, después si es que a la larga termina siendo inocente, hay que devolverle. Es medio complicado, ¿verdad? Pero esta creo que es muy clara la posición de Carmen en el sentido de que confiscación, así como confiscación, constitucionalmente es imposible hacer, ¿verdad? Entonces yo estaría también por apoyar la versión de la comisión y felicitar por el dictamen realizado. Excelente, muy bien, excelente. Entonces, Gracias. bueno, a consideración el dictamen de la comisión por el rechazo. Estamos, perfecto, está bien, excelente. Entonces queda rechazado y felicitar a Carmen por el trabajo. Excelente. Gracias, muchas gracias. Siguiente punto, Víctor. Y el siguiente punto es el proyecto de ley que establece la igualdad salarial entre hombres y mujeres en el sector público y privado. También está en el punto cuarto, señores senadores, es decir, son dos proyectos de leyes que han sido presentados por el senador Enrique Salim Busarqui, uno de ellos en el 2019 y el otro en el 2022. Se incluyeron dos artículos del proyecto original del 2019 y cabe mencionar que este proyecto de ley tuvo una audiencia pública donde se tuvo una amplia participación de organizaciones de la sociedad civil y también de instituciones del Estado que trabajan la temática. Y posteriormente a esa audiencia pública se recogió las recomendaciones que se plantearon en base a los proyectos de leyes y se tuvo una mesa técnica que estuvo trabajando este proyecto y que ahora estoy compartiendo el cuadro, ¿verdad? Hay modificaciones que se han dado para poder tener un dictamen en consenso entre las comisiones que han trabajado, que es la Comisión de Equidad y Género y la Comisión de Legislación, más la Comisión de Derechos Humanos, ¿verdad? Ahí, como ustedes pueden ver, el proyecto original sumado al proyecto que se presentó este año tiene 6 artículos y el proyecto de modificación de los presentes proyectos de ley terminaron en una propuesta que tiene 16 artículos, ¿verdad? Con algunas inclusiones, ¿verdad? Artículos que se han colocado y también con algunos artículos que tenían que ver con técnica legislativa, que quedó de la siguiente manera. El artículo 1, en cuanto al objeto de la presente ley, tiene por objeto garantizar la igualdad salarial y cualquier forma de remuneración entre hombres y mujeres que desempeñen trabajo de igual valor como dependiente salarial, tanto en el sector público como en el privado, y establecer mecanismos que permitan la igualdad real y efectiva tendiente a reducir la brecha salarial. El artículo 2 es un artículo que se incluye, que es del ámbito de aplicación. Las disposiciones de la presente ley se aplican a las personas trabajadoras en cualquier modalidad que desempeñen las mismas funciones, con igual rango jerárquico e igual jornada y eficacia en la misma entidad, organismo o institución de naturaleza privada, pública o mixta, con participación mayoritaria del Estado, entes autárquicos, autónomos, que desempeñan funciones en las gobernaciones o municipalidades de banca pública, Fuerza Armada y Policía Nacional. Asimismo, se aplican a los sujetos comprendidos en las siguientes leyes: el Código de Organización Judicial, la orgánica del Ministerio Público de la Función Pública y la orgánica del Ministerio de la Defensa Pública y la Ley de Educación Superior. Asimismo, se introdujo el artículo 3 de definiciones, que son muy importantes, ¿verdad?, a los efectos de la presente ley, de entender los términos que se utilizan, como el inciso A de brecha salarial, el inciso B de discriminación directa en materia de salario o cualquier forma de remuneración por razón de sexo, y la discriminación indirecta en materia de salario o cualquier forma de remuneración por razón de sexo.
También se introdujo el artículo 4 de los principios rectores para la interpretación y aplicación de la presente ley. Se tienen los siguientes principios, ¿verdad? Uno de ellos es la igualdad de trato entre mujeres y hombres. También la no discriminación, que ustedes ahí pueden observar, ¿verdad? Los principios rectores que se están colocando, equidad salarial y la igualdad salarial o de remuneración. Asimismo, se introdujo el artículo 5 de los actos no discriminatorios. Ahí ustedes pueden observar cuáles son los actos que no son considerados discriminatorios, que es importante también a fin de poder establecer los límites, ¿verdad?, de aquellos actos que consideremos discriminatorios o no discriminatorios, ¿verdad?, en su inciso A, B, C y D. En cuanto a los criterios de objetivo de la valoración salarial, en el artículo 6 podemos encontrar que para la efectiva aplicación del artículo 1 de la presente ley se deben ponderar en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres la naturaleza de la actividad a realizar, el perfil requerido para el cargo y los méritos debidamente comprobados con que cuenten en relación a las calificaciones, que son las actitudes y los conocimientos necesarios para desempeñar determinado empleo. Los esfuerzos son la dificultad que conlleva la realización de esta tarea que realiza una persona para el desarrollo de sus responsabilidades laborales, los esfuerzos que deben ser de carácter físico, mental o psicológico, y las responsabilidades son el compromiso adicional con las tareas que impactan en el cumplimiento de los objetivos institucionales. Estos son los objetivos de la valoración salarial que se introdujo. Asimismo, encontramos que las condiciones en que se realiza el trabajo son las condiciones locativas, socioambientales y de clima organizacional en que se desarrolla el trabajo. Posteriormente se dividió en el capítulo 2 de los órganos de aplicación y función